La primera imagen que todas recordamos es sencilla y poderosa, un padre y una madre jóvenes, felices, diciendo que su hija es preciosa. No hacía falta más. España entera entendió que no era solo un bebé, era la heredera que iba a crecer a la vista de todos. Y ahí empezó un baile delicado, proteger a una niña mientras el país pedía verla. Desde el primer día hubo una coreografía medida al milímetro, con posados cortos, palabras elegidas y una promesa silenciosa: os la enseñamos, pero no la devoréis. Ese equilibrio marcó su infancia. Y, sin embargo, aunque la cercaron de cuidados, la luz siempre acababa encontrándola. Hubo gestos pequeños que hoy parecen anécdotas, pero en su momento construyeron carácter. La camiseta de la Eurocopa, firmada y simbólica, fue más que un regalo, fue una mano tendida para que la niña entendiera que el fútbol, la música, la cultura y la calle también forman parte de la corona. A veces pensamos que las cosas importantes nacen con discursos largos, y no, muchas nacen con una camiseta y una sonrisa tímida. El mensaje era claro y simple, para que lo entendiéramos todas: tú vas a ser reina, pero eres una niña de tu tiempo. Y a la vez, no nos engañemos, cada foto tenía detrás un cálculo. Nada era improvisado. En eso, la casa aprendió de los golpes del pasado: menos exposición, más control, y un relato que crecía paso a paso. Las primeras apariciones públicas tenían ese punto de tensión que cualquier madre reconoce. ¿Sonreirá? ¿Se cansará? ¿Dirá algo fuera de tono? Cuando baja de la mano de sus padres y saluda, se ve la mezcla entre enseñanza y naturalidad. No nació sabiendo hacerlo, lo aprendió. Detrás hay ensayos, hay normas, hay por aquí sí, por aquí no. Y aún así, algún día el gesto se le quedó serio, otro día se distraía, y otro, simplemente, miraba al suelo. Eso, lejos de restar, humanizó al personaje. Las que hemos criado sabemos que la perfección en niños no existe. Existen ratos buenos y ratos de por favor, que esto acabe pronto. Hay un momento clave que a mí me parece de los grandes de su primera etapa, el día en que pronunció en público palabras que no eran de cuento, sino de nación. Recitar la soberanía nacional reside en el pueblo español con voz todavía nueva no fue un trámite, fue un bautismo cívico. Ahí se notó que la formación no era un adorno. No basta con sonreír, hay que entender que se está representando. A partir de ahí, cada vez que abría la boca, el país afinaba el oído. Y eso pesa. Pesa para bien, porque te toma en serio, y pesa para mal, porque cualquier tropiezo se convierte en ruido. En esa cuerda floja aprendió a caminar. Me gusta recordar también los actos en los que empezó a mirar más allá de la alfombra roja, visitas discretas, pequeños encuentros con jóvenes, algún gesto con familias que lo estaban pasando mal. No todo se contó, y eso fue un acierto. La cercanía no crece con focos, crece con silencios. Pero hubo un día en el que no hubo silencio posible, la pandemia. Ahí la vimos hablar como una chica de su edad que llevaba semanas en casa sin cole, como millones de niños. Esa frase, lo llevaré siempre en el corazón, no fue poesía barata, fue un puente con todas las casas. Muchas abuelas, muchas madres, sentimos que por fin hablaba la chica, no la heredera. Y en los días duros, ese tono valió más que un protocolo. No todo fue sencillo. En cada aparición había un termómetro, quien la abrazaba, quien la criticaba, quien la comparaba con sus padres, quien preguntaba y la hermana. A veces, el murmullo subía demasiado. En España somos de lupa fina, y al mínimo desliz pedimos perfección. Pero el personaje se sostuvo sin estridencias. Parte del mérito fue suyo, por disciplina, y parte de su madre, que ha llevado el control con mano firme. Aquí conviene decirlo claro, la discreción de la princesa Leticia con sus hijas, tan cuestionada por algunos, fue una coraza útil. Menos pasillo, menos revista, más estudio y más horas normales. Puede molestar a la prensa, pero a la larga ha dado solidez. La educación, en esos primeros años, fue un pilar con doble cara. Por un lado, colegio exigente, idiomas, lectura, música, ese paquete que suena elitista pero que, si se aprovecha, te coloca mejor. Por otro, lecciones de realidad. España no es una postal, es un país con opiniones fuertes y memorias largas. La prepararon para escuchar aplausos y para aguantar críticas. Y hubo críticas. Que si demasiado seria, que si demasiado protegida, que si demasiado guión. La única manera de responder a eso era creciendo bien. Y creció bien, sin escándalos, sin amoríos de revista, sin postureos innecesarios. A nuestra edad, eso se valora más que cualquier viral.
Las primeras veces con su abuela y con su abuelo en actos públicos también marcaron. Cada foto, cada saludo, hilaba un relato de continuidad. Pero el tiempo y la vida ponen pruebas. Ella ha aprendido que el amor a la familia no te libra de la polémica. Lo que pase en el entorno más amplio de la corona no siempre suma, a veces resta, y tú tienes que sostener el gesto. Ahí, de niña, miraba a sus padres, hoy, mira de frente. Ese cambio sutil dice mucho. A una heredera no se le pide que arregle el mundo con 20 años, se le pide que no tropiece lo básico y que entienda dónde pisa. Si me preguntas cuál fue la primera señal de que dentro de la niña había madera, te diré esto, la voz. No la voz bonita, la voz con sello. En los premios Princesa de Asturias, en sus primeras lecturas institucionales, hubo un momento en que dejó de sonar a texto ajeno y empezó a sonar a yo sé lo que digo. Ese giro lo percibimos todas las que escuchamos con el corazón. No es magia, es trabajo, pero revela carácter. También hubo gestos políticos, aunque ella no hiciera política. Saludar a determinados colectivos, ponerse determinada pulsera, leer determinada frase. Todo trazaba líneas. Unas gustaban, otras no. Bienvenida a España. La diferencia es cómo reaccionas cuando no gustas. Ella no entró en broncas. Siguió por su carril. Esa constancia, a fuego lento, convence más que 1000 campañas. Las mujeres de más de 55 sabemos que la reputación no es una explosión, es un goteo. Y vuelvo al comienzo para cerrar este tramo. De la cuna al foco hubo un pacto. Nosotros mirábamos, ellos protegían, y ella aprendía. En ese triángulo nació la figura que hoy cumple 20 años. Ni santa, ni muñeca, ni rebelde de escaparate. Una joven con deberes altos y con una presión que la mayoría no soportaría. Se puede estar a favor o en contra de la monarquía, faltaría más, pero hay algo que ya es mérito propio. No ha dado pasos en falso cuando más fácil era darlos. En una época de interiores al sol y confidencias baratas, ella eligió silencio y estudio. No vende titulares, pero sostiene biografías. Por eso este primer capítulo no es de almíbar, es de cimientos. Quien quiera entender a la joven heredera tiene que ver estos años como una escuela. Se enseñó a sonreír sin sobreactuar, a hablar sin gritar, a representar sin perderse. ¿Perfecta? Nadie lo es. ¿Preparada? Mucho más de lo que se cree. Y, sobre todo, con algo que no se compra, paciencia. Paciencia para esperar su momento y para dejar que la gente se acostumbre a verla sin saturarse. Si ese ritmo se mantiene, el resto del camino tendrá menos curvas. Hubo un día en que dejó de ser la niña protegida para convertirse en una joven que sabía lo que estaba diciendo. No fue de golpe, fue a base de pupitre, de madrugones, de cuadernos escritos a mano y de profesoras con paciencia de santa. Detrás de cada saludo medido hay exámenes, detrás de cada sonrisa sobria hay dictados, lecturas, redacciones, idiomas trabajados con método. La educación no es un adorno para la foto, es la armadura silenciosa que te permite plantarte en un atril sin que te tiemble la voz. Y en su caso, se nota. Se nota en cómo articula, en cómo mira al frente, en cómo respira antes de entrar en las frases difíciles. Eso no se improvisa, eso se estudia. Empecemos por lo básico que tantas veces se olvida, el colegio. No hablo de pasillos llenos de reverencias, hablo de aulas donde la profesora corrige igual a todos, de ejercicios entregados a tiempo, de compañeras que no se callan si algo no les gusta. Ahí se aprende a convivir con la diferencia, a escuchar, a equivocarse sin desplomarse. Y sí, claro que ha tenido medios que otras niñas no tienen, pero el esfuerzo no te lo puede regalar nadie. Levantarte, estudiar, preparar un texto y repetirlo hasta que salga limpio, eso es personal. En una casa real puedes abrir puertas, pero el examen lo haces tú. Y si te pillan sin deberes, el papelón es público. Los idiomas han sido otra clave. No basta con decir habla idiomas, hay que entender para qué sirven. Sirven para no ser rehén de traductores, para captar matices, para conversar sin intermediarios. En actos con gente joven de fuera, en encuentros con científicos, en visitas discretas, ese capital cultural le ha permitido moverse sin quedar fuera de juego. Y las mujeres de nuestra edad lo sabemos bien, hablar bien no es hablar rápido, es elegir la palabra exacta. La exactitud es educación. Y la precisión, en una heredera, es respeto al que escucha. Hubo ensayos que no vimos y que, sin embargo, sentimos en cuanto se puso delante del micrófono. Ensayos de respiración, de entonación, de pausas que evitan que el mensaje se deshaga. El día de su primer discurso largo, muchas nos quedamos con la sensación de estar ante una voz nueva.
No la voz de niña recitando, sino la de una joven que entiende que cada sílaba pesa. La diferencia es fina, pero cuando aparece, ya no se va. En los premios Princesa de Asturias se vio claro, el texto estaba trabajado, pero sobre todo estaba vivo. Y un texto vivo se nota en la mirada, no lees a la hoja, miras a la gente. En casa, el papel de su madre ha sido determinante, aunque algunos no lo quieran reconocer. Esa obsesión por la dicción clara, por la ortografía cuidada, por la lectura diaria, no viene del aire. Viene de una mujer que se ha ganado la vida con la palabra y que sabe que con la palabra se construye o se destruye una imagen. A veces ese control se confunde con frialdad. No es frialdad, es método. Y el método, cuando el país entero analiza gestos, te salva de meteduras de pata. No se trata de hablar bonito, se trata de hablar sin regalar titulares torcidos. El punto de inflexión llegó con una frase que todas conocemos y que, sin embargo, pocos jóvenes pronuncian en voz alta: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Ahí no había poesía, había compromiso. Repetir esa idea básica, que para algunos suena lejana, en boca de quien encarna la continuidad, era un gesto necesario. Porque en España, país de memoria sensible, hace falta recordar lo elemental de vez en cuando. Esa lectura fue una especie de examen oral colectivo. Y salió bien. No por el aplauso, sino por el tono. Ni teatral, ni frío. Simplemente firme. En paralelo, su educación no se quedó en el aula ni en el atril. Ha habido aprendizajes prácticos, visitas a centros de investigación, conversaciones con chavales que han montado proyectos, ratos con colectivos culturales que no suelen salir en portada. Son excursiones discretas que no llenan minutos de oro, pero llenan la cabeza. Y cuando una cabeza se llena de experiencias reales, las frases vacías se vuelven imposibles. Ahí se le ha visto cómoda, preguntando más que posando, escuchando más que adornando. Esa humildad no quita autoridad, la fabrica. Naturalmente, no faltaron críticas. Que si está demasiado guionizada, que si sus intervenciones son de cartón, que si no se la ve espontánea. A veces, ese reproche pide que una heredera se comporte como una estrella juvenil. Y no lo es. La espontaneidad es preciosa en una tarde familiar, en un acto institucional. La espontaneidad mal medida es una bomba. Las mujeres mayores de 55 lo hemos aprendido a golpes. Hay momentos para ser agua y momentos para ser roca. Ella, en lo institucional, ha optado por ser roca. Podrá gustar más o menos, pero se entiende. Detrás de esa solidez hay rutinas. Lecturas diarias que van más allá de los discursos, actualidad que hay que saber, nombres y fechas que hay que llevar cosidos. España no es fácil de representar, somos un país de muchas Españas. Cada palabra puede sonar distinta en cada rincón. Por eso una heredera no puede improvisar según le salga del corazón. Primero, ha de conocer. Después, ha de pensar. Finalmente, ha de hablar. Ese orden lo ha respetado. Y se nota. No se le escapan los matices históricos que duelen, no ignora las sensibilidades, no juega a contentar a todos, pero tampoco provoca porque sí. Me detengo en algo que a veces pasa desapercibido, los silencios que elige. En tiempos de ruido, callar es un arte. Saber cuándo no entrar, cuándo dejar que el acto tenga protagonistas que no sean ella, cuándo ponerse en segundo plano para que destaque una científica, un artista, un niño que ha hecho algo extraordinario. Eso también se aprende. Y también comunica. Comunica que no necesita acaparar, comunica que entiende su papel. Quien todo el rato quiere ser foco, se quema. Quien sabe ser foco y sombra, dura. La disciplina personal ha sido otra maestra exigente. Dormir a horas, comer a horas, entrenar cabeza y cuerpo, asumir que habrá días grises y que te verá todo el país. Las reinas de antes aprendían a aguantar corsés, las de ahora aprenden a aguantar juicios instantáneos. Es más difícil lo segundo. Un comentario malicioso se hace viral en un suspiro. Para defenderse de eso no hay abrigo mejor que la coherencia. Si eres igual cada día, el dardo rebota. Si cambia según sople el viento, te desmontan. Ella, por ahora, ha elegido el camino largo. El de hacer lo correcto muchas veces y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y, como colofón, llegó la etapa que confirmaba que todo lo anterior tenía un porqué. El paso por la academia, la disciplina castrense, esa escuela de cuerpo y de carácter que te coloca los pies en la tierra. Pero antes de ponernos el uniforme, había una base que ya estaba. La base de una joven educada para reinar no solo con corona, sino con cerebro, lectura, escucha y templanza.
Cuando llegó la hora de jurar lo que debía jurar, ya sabíamos que no era una niña repitiendo. Era una joven que había estudiado el peso de cada palabra. Y eso cambia todo. Por eso, cuando pensamos en su educación, no la reduzcamos a listas de colegios ni a notas brillantes. Pensemos en algo más hondo, en la capacidad de sostener la mirada, de pedir disculpas si hace falta, de aguantar un abucheo sin venirse abajo, de agradecer un aplauso sin creérselo demasiado. Esas son las asignaturas que de verdad importan en la vida pública. Y hasta ahora, las ha aprobado con esa mezcla de prudencia y firmeza que tanto cuesta enseñar y tanto bien hace ver. La recordamos asomada a una pantalla como cualquiera de nuestros nietos, luz fría, gesto serio, palabras sencillas. No había alfombra roja ni protocolo que tapara lo evidente. Millones de niños encerrados en casa, colegios cerrados, abuelos a los que no se podía abrazar, miedo en los pasillos del supermercado. Ese día, cuando dijo que lo llevaría siempre en el corazón, no habló la heredera, habló una chica que estaba viviendo lo mismo que nuestros hogares. Por eso caló. Porque no se impuso desde arriba, se acercó desde el lado. Y ese tono, tan básico y tan humano, fue el primer hilo de una voz que después iría creciendo sin alaracas, con calma, con la cadencia de quien sabe que cada frase tiene dueño, la gente que la escucha. En una España cansada, que contaba ausencias y miraba los partes en la tele como quien reza, su intervención tuvo un valor que no da ninguna corona, el valor de la compañía. Podía haberse escondido en el silencio cómodo, esperar a que pasara la tormenta, limitarse a sonreír en una foto. Eligió otra cosa, decir estoy aquí. Y lo dijo como se debe decir en tiempos serios, sin prometer milagros, sin ponerse de ejemplo, sin discursos grandilocuentes. Las mujeres de nuestra edad lo entendimos a la primera, porque así hablamos cuando hay enfermedad en casa, con voz baja, sin adornos, sosteniendo. Esa forma de estar, sin meter ruido, fue el primer ladrillo de su autoridad. A partir de entonces, cada ocasión en la que tomó la palabra fue colocándola en un sitio muy concreto, no como figura de cartón, sino como joven que aprende a usar la lengua con respeto. Recuerdo su presencia en actos donde se quiso reconocer a quienes tiraron del carro mientras medio país estaba en vilo, gente de ciencia, de cultura, de barrio. Ahí afinó un registro que pocas veces vemos en gente tan joven, saber ceder foco. Hablar lo justo para enmarcar y apartarse un paso para que la historia la cuente quien la ha vivido. Eso no da titulares ruidosos, pero da credibilidad, que es un bien mucho más caro. Hubo discursos que marcaron, no por las palabras exactas, sino por el momento y la actitud. En los premios Princesa de Asturias, por ejemplo, dejó claro que ya no era una niña leyendo un papel ajeno. La vimos respirar antes de las frases largas, marcar las pausas, levantar la mirada cuando debía subrayar una idea, agradecer con un gesto pequeño sin exagerar. Y, sobre todo, elegir palabras que no chirriaran en un país con muchas sensibilidades. No cayó en la trampa de hablar como una adolescente que quiere gustar a toda costa ni como una adulta que pontifica. Habló como una joven consciente. Se nota cuando hay ensayo, pero también se nota cuando hay cabeza. Aquí había las dos. No todo fueron aplausos. Cada intervención suya tenía detrás el coro de los que quieren pillar un fallo. Que si está demasiado medida, que si no se la ve espontánea, que si su timbre es demasiado serio. España es así, exigente hasta la manía. Pero hay días en que la sobriedad no es defecto, es virtud. En la pandemia, en actos de memoria, en entregas donde la gente se juega el prestigio de años, la soltura mal entendida sobra. Hizo lo que había que hacer, respetar los tiempos, nombrar lo importante, colocar a los protagonistas delante. Y cuando toca, sí, dejar caer una frase que convoque a todos sin herir a nadie. Esa mezcla es difícil. Le sale porque se la ha trabajado. Su voz también apareció cuando había que mandar un mensaje a los de su generación, que no siempre miran estas cosas con simpatía. En encuentros con jóvenes, supo hablarles sin fingir que era una más. No jugó a colegueo barato. Habló de estudio, de esfuerzo, de proyectos reales, de hacer bien lo pequeño para llegar a lo grande. Ese discurso, que para muchos suena antiguo, es precisamente el que hace falta en un tiempo que vende atajos. Y sí, puede que no sea el mensaje que más me gusta cosecha, pero el respeto profundo no vive de aplausos rápidos, vive de la constancia. Quien a los 20 habla de trabajo y de servicio, a los 30 no estará perdida. Otro detalle que casi nadie comenta y a nosotras nos importa, la modulación del cariño. Hay discursos que se ganan por la música, no solo por la letra. Ella ha ido encontrando una música que no es fría ni melosa, con una temperatura media que permite decir cosas serias sin sonar dura y dar las gracias sin parecer servil.
Esa partitura se nota en cómo baja la voz cuando recuerda a quienes faltan, en cómo acelera un poco cuando habla de jóvenes que emprenden, en cómo se detiene medio segundo al nombrar a sus padres o a su hermana. No es teatro, es respeto. Y el respeto, cuando se hace hábito, te teje alrededor un manto contra la maldad. También aprendió a sostener el tipo cuando el clima no ayuda. Ha leído con viento en contra, con rumor de fondo, con cámaras buscando el gesto chusco. No se le ha visto un desprecio, no se le ha escapado una mueca. Ahí hay educación de casa y horas de práctica. Y hay carácter. A nuestra edad sabemos que la templanza no es un don, es una gimnasia. Te entrenas a base de días difíciles. Ella ha tenido unos cuantos. Y ese banco de días la ha hecho más fuerte sin volverla de piedra. Suficiente para que, cuando tocó jurar lo que tocaba, la voz saliera limpia, sin temblor y sin soberbia. Quiero subrayar otra cosa, sus no públicos. En una época en la que se opina de todo, ella ha elegido no pronunciarse de manera ligera sobre temas que dividen. No porque no piense, sino porque entiende su lugar. Y ahí, aunque a algunos les parezca cobardía, hay coraje. Decir no entro cuando te piden entrar en la melee es, a veces, el acto más valiente. Porque sabes que te caerán palos, pero sabes también que los palos de hoy te evitan fracturas mañana. En España, donde todo se lee en clave de bando, esa prudencia es un regalo. Si tuviera que explicar a una amiga por qué su voz funciona en un país tan exigente, le diría esto, porque no compite con nadie. No compite con presentadoras, no compite con ministros, no compite con líderes sociales. Se coloca en su carril y avanza. Cuando habla para reconocer, reconoce. Cuando habla para agradecer, agradece. Cuando habla para representar, representa. Y cuando no le toca, calla. Ese equilibrio, que parece soso para quien busca espectáculo, es oro en tiempos de sobreactuación. El camino hacia la jura de la Constitución fue la prueba de fuego. Todo lo anterior, pandemia, premios, actos discretos, había sido entrenamiento para esa mañana en la que cada palabra pesaba el doble. Y salió como debía salir, sin amaneramientos, con claridad, con los nervios justos y con la sonrisa exacta al terminar. A quienes la quieren, les dio tranquilidad. A quienes la miran con lupa, les dejó pocas grietas. A quienes no creen en la institución, les mostró que, al menos, la persona que encarna el futuro entiende el tamaño del traje. No pide adhesiones, pero exige respeto. En resumen, su voz apareció en el momento preciso y ha ido madurando con sentido. No por arte de magia, sino por educación, por ensayo y por una intuición que a veces solo tienen quienes se han criado entre silencios y miradas severas. Hoy, cuando la escuchas, puedes estar a favor o en contra de lo que representa, pero cuesta negar que sabe estar. Y saber estar, en España, vale más que muchos discursos brillantes que se olvidan al minuto. El día que se puso el uniforme, muchas miradas se afinaron. El traje no era de gala, era de esfuerzo. No llevaba lentejuelas, llevaba horas de instrucción, madrugones y botas que pesan. Entrar en la academia no es posar, es obedecer, aprender a mandar sin gritar y a callar cuando te toca escuchar. A partir de ese momento, cada foto con el pelo recogido, cada paso en formación, cada saludo con el brazo firme dijo una cosa sencilla: aquí no hay privilegio que valga si no pasas por el mismo aro que tus compañeros. ¿Fue fácil? No. Y precisamente por eso valió la pena. El primer golpe de realidad llega siempre a la misma hora, al amanecer. No hay favoritas, hay horarios. Suena la diana, la cama se deja impecable, el desayuno es corto y funcional, y la agenda no se negocia. Para una chica que ha crecido entre ojos puestos encima, ese choque con la vida común tiene un valor que no se compra, te enseña el tamaño real de las cosas. Nadie te pide autógrafos, te piden pulcritud, puntualidad y respeto. Las mujeres de nuestra edad lo sabemos de sobra, el carácter se templa en rutinas que no salen en las revistas. Y ese temple, con el uniforme puesto, se ve. Los ejercicios de instrucción, que a tantos les parecen un teatro, son todo lo contrario, son una escuela de humildad. Aprendes a sincronizarte, a no destacar por capricho, a confiar en quien tienes al lado. Si una falla, fallan todas. Y si una levanta el ánimo a tiempo, el grupo entero se endereza. Ahí se pulen los gestos pequeños que luego sostienen a una institución entera. Mirar al frente cuando el viento molesta, no perder la compostura bajo la lluvia, cuidar la bota del compañero como si fuera la tuya. Nada de eso da titulares ruidosos, pero te arma por dentro. Llegó la jura de bandera, y con ella una emoción antigua que todavía sacude el pecho. Hay actos que no son de foto, son de entraña.
Besar la tela no es un juego para la cámara, es un compromiso público que se mete en la piel. No se trata de gustar, se trata de prometer. Y cuando una joven lo hace en nombre de un futuro que la va a exigir cada día, ese gesto se agranda. Las que ya hemos visto muchas juras y muchas promesas solemnes, sabemos distinguir a quien besa por cumplir de quien besa entendiendo. Aquella mañana, se entendió. No hubo gestos de diva, no hubo guiños, hubo respeto. La vida castrense tiene otra lección imprescindible. Te acostumbra a recibir órdenes de quien sabe más y a darlas con cuidado cuando te toca. Ni servilismo ni soberbia. Medida. Y en eso, la academia es una maestra implacable. Allí descubres que mandar no es hablar alto, es ser clara, ser justa y no pedir lo que tú no estás dispuesta a hacer. Es la clase que todo líder debería repetir una y otra vez. Para una heredera, esa asignatura es oro. Porque más adelante, cuando le toque sostener agendas imposibles y encajar críticas por todos los flancos, esa memoria muscular, la de aguantar, la de ordenar sin humillar, será su salvavidas. Mientras tanto, fuera de las tapias de la academia, España seguía con su debate eterno, a favor, en contra, tibios, exigentes, cansados, esperanzados. Cada imagen en uniforme se leía a 1000 velocidades. Unos aplaudían, otros fruncían el ceño, otros preguntaban si no era puro escaparate. El único antídoto contra la sospecha era el mismo de siempre: coherencia. Madrugar hoy, madrugar mañana, no quejarse, cumplir, sumar. Sin discursos grandilocuentes. Sin marketing. En eso, la constancia fue su mejor nota. Y llegó la jura de la Constitución, ese día que muchos guardaremos en la memoria no por el decorado, sino por el silencio. Había solemnidad, sí, y había historia, mucha. Pero lo más poderoso fue el tono. A veces los grandes actos se estropean por querer adornarlo todo. Aquel no. Fue nítido. Una joven de 18 años, 18, que ya sabemos que a esa edad el mundo tira hacia 1000 tentaciones, diciendo en voz limpia que guardará y hará guardar la ley que nos une. Te gustará más o menos la institución. Da igual. Ahí hay un compromiso que no se puede decir de cualquier manera. Y no lo dijo de cualquier manera. Me fijo en los pequeños segundos que preceden a las palabras. Esa respiración corta, ese mirar el papel una última vez, ese poso de nervio que no estorba. Esos detalles delatan si estás o no estás en lo que estás. Y ella lo estaba. No hubo prisa, no hubo pausa impostada, hubo ritmo de quien conoce lo que pronuncia. Y al terminar, ese gesto mínimo, no sonrisa de foto, no rigidez de estatua, sino un agradecimiento silencioso al respeto de la sala. Si algo faltaba para que muchos que dudaban dijeran bien, ese día llenó huecos. No todo se resuelve con un acto. Después llega lo más difícil, sostenerlo en el día a día. Ahí es donde el uniforme y la jura se convierten en una brújula. Si te has levantado a las 6:30 y has corrido bajo la lluvia, si has recibido órdenes y has aprendido a darlas, si has sentido el peso de una bandera y el peso de una constitución, hay cosas que ya no haces. No desprecias a nadie, no te haces la lista, no juegas con atajos. Y cuando los días se vuelven cuesta arriba, porque vendrán, te agarras a lo que aprendiste: plan, constancia y respeto. Sé que hay quien dirá que todo eso es fachada. A nuestra edad, las fachadas las hemos visto caerse muchas veces. La diferencia se nota en dos lugares, en la mirada y en el cansancio. La mirada no te miente cuando acabas un acto duro, o está limpia o no lo está. Y el cansancio te delata si has tenido que fingir. En los meses de academia no la vimos derrotada, la vimos cansada a ratos, que es lo normal, y de pie, que es lo importante. Esa mezcla, cansancio y firmeza, es la que queremos en quien representa. El capítulo del uniforme también le enseñó a gestionar la soledad, esa compañera que no sale en las crónicas. La soledad del cuarto cuando se apagan las luces, la soledad de las decisiones pequeñas que nadie ve, la soledad de no poder contarlo todo ni siquiera los tuyos porque hay cosas que se viven hacia adentro. Esa soledad, bien llevada, fabrica independencia. Y la independencia, en una heredera, es distinguir cariño de adulación, consejo de presión, ruido de información. Si no la entrenas, te comen. Si la entrenas, respiras. Hay un aprendizaje más, y quizás sea el más útil para lo que viene, el del error. En una academia se falla. Se tropieza en una maniobra, se confunde un paso, se pierde el ritmo un segundo. Lo importante es corregir sin montar un drama. Aplauso breve cuando sale, corrección serena cuando no sale.
Esa cultura del error bien tratado te vacuna contra dos enfermedades muy españolas: la vanidad cuando te aplauden y la autoflagelación cuando te señalan. A quien va a vivir de cara a un país le conviene esa vacuna. Mirando hacia atrás, el paso por el uniforme y las juras puso a prueba todo lo que había construido en casa, en el colegio y en los atriles. No era teatro, era examen. Lo superó no por hacer algo espectacular, sino por no hacer nada fuera de lugar. A veces esperamos fuegos artificiales para sentir que ha pasado algo grande. Aquí lo grande fue la normalidad bien hecha: entrar, aprender, cumplir, jurar, salir y seguir. En los tiempos del grito, esa sobriedad suena casi a rebeldía. Y ahora, que ya sabemos lo que es capaz de sostener con el cuerpo, con la cabeza y con la palabra, llega lo más delicado: convivir con una España que no es una, que son muchas. Para eso sirven el uniforme y la jura, para recordar, cuando sople el viento, que no se representa a una parte, se representa a todas, también a las que no te quieren. Te voy a hablar sin paños calientes, porque este tramo es el que más divide a España. El uniforme y la jura no fueron solo fotos bonitas, fueron un terremoto político, sentimental y mediático. Para unas, orgullo y alivio: por fin una heredera que se moja, que madruga, que se deja de florituras y se pone en fila como cualquiera. Para otras, puro escaparate, un disfraz caro para apuntalar una institución que quieren cerrar. Y en medio, la mayoría silenciosa, la que paga impuestos, cuida nietos, saca familias adelante y solo pide dos cosas muy simples: respeto y resultados. Ahí es donde esta historia se vuelve polémica, porque cada gesto con botas y cada palabra ante la Constitución se interpretó como un voto, un dardo o una promesa, según quien mirara. Empecemos por el uniforme, que levanta ampollas. Dicen algunos que es teatro. Yo digo que el teatro no te saca de la cama a las 6, no te manda a hacer cama sin arrugas, no te pone a correr con lluvia y no te deja las manos frías después de horas al aire. Eso no es cartón. Eso es disciplina. Ahora bien, el debate serio no es si se cansó o no, el debate serio es si ese cansancio sirve para algo más que para tranquilizar conciencias. Y aquí hay que exigir: el uniforme no puede ser una temporada de serie para subir popularidad. El uniforme tiene que traducirse en carácter, en servicio, en respeto por la cadena de mando y en humildad cuando toquen días feos. Si no se traduce, entonces sí, sería escaparate. Por eso algunas miramos con lupa, menos posado y más constancia. Hasta ahora, constancia ha habido. Que no se pierda. La jura de la Constitución fue otra hoguera de opiniones. Quienes no creen en la corona vieron propaganda. Quienes sí la apoyan vieron un rayo de continuidad en un país cansado de sobresaltos. Yo, que no me caso con nadie y ya he visto de todo, me quedé en el gesto básico: una joven de 18 años diciendo en voz alta que guardará y hará guardar la ley de todos. ¿Es suficiente para callar críticas? No. ¿Es necesario para que la institución tenga sentido? Sí. Porque sin ley no hay país, y quien encarna el futuro no puede andar con medias tintas. Ahora bien, la polémica nace de lo que ese juramento implica en la práctica: neutralidad de verdad, cercanía sin favoritismos, manos limpias y memoria larga. Y aquí sí hay examen, día tras día. No basta con una mañana solemne. Se aprueba o se suspende con el calendario. Hablemos de dinero, que nadie quiere tocar y todas preguntamos en la cocina. Seguridad, viajes, estudios, agendas, todo eso cuesta. La polémica legítima está en que ese coste se justifique con servicio. Si la ves inaugurando, escuchando, aprendiendo y representando con seriedad, te duele menos el recibo. Si la ves de foto en foto, entonces arde el ánimo. Por eso insisto en que el uniforme y la jura solo valen si cada mes hay trabajo concreto, silencioso, útil, sin vender humo. Y cuando digo útil me refiero a estar con los que sostienen el país de verdad: sanitarias, maestras, cuidadoras, ciencia que no sale en la tele, cultura que no vive del postureo. Ahí se gana crédito mejor que con 20 palabras bonitas. La otra polémica, la más ruidosa, es la del corazón dividido de España. Unos aplauden por deporte y otros abuchean por sistema. Ni unos ni otros ayudan. Aplaudir todo es tan vacío como criticar todo. El reto para ella es no bailar al ritmo de esos extremos. Ni notas el aplauso fácil ni temblar ante el grito teatral. Y aquí lo diré claro: la jura la colocó en una autopista que no admite volantazos. Si mañana la ves opinando de aquello que divide en dos, será un error. Si mañana la ves ausente cuando la gente sufre, será otro error. El punto exacto es difícil y por eso se le exige cabeza fría y pies calientes, pensar con calma y patear terreno. Menos sofá, más calle.
Menos redactores cuidando frases, más miradas a los ojos de quienes madrugan. No faltan comparaciones, que son veneno. Las hubo con su padre, con su madre, con su hermana, con reinas de fuera, con princesas de antes. España es especialista en comparar lo incomparable. Y la polémica crece porque a cada comparación se le mete ideología, nostalgia o rencor. Yo te propongo otra vara, comparemos a la Leonor de ayer con la de hoy. ¿Hay más templanza? Sí. ¿Hay más oficio? Sí. ¿Hay soberbia? No la he visto. ¿Hay postureo? Muy poco. ¿Tiene margen de mejora? Mucho, y mejor que lo tenga, porque a los 20 quien no tiene margen está acabado. Con esa vara seremos más justas y menos manipulables. Donde arde de verdad la conversación es en el papel de las Fuerzas Armadas en su formación. Para muchos, es imprescindible porque enseña jerarquía, obediencia, servicio. Para otros, es un residuo que no encaja con una España moderna y civil. Yo te digo lo siguiente, la polémica se apaga si, además del uniforme, hay inmersión real en vida civil. No basta con desfilar. Hay que pisar centros de salud rural, aulas con calefacción justa, asociaciones que sostienen barrios, investigadoras que necesitan becas, talleres que siguen abiertos a pulso. Si el uniforme te convierte en altavoz de la España que trabaja sin cámaras, entonces el país entiende. Si no, quemará. También hubo ruido por las formas. Que si el gesto de la mano, que si la inclinación de cabeza, que si el traje de un tono u otro. En un acto solemne los detalles importan, sí, pero no hay nada más polémico que distraer al público con etiquetas para no hablar de lo serio. Lo serio es si el juramento implica defensa del marco común cuando apriete, si el uniforme implica plantar cara a la comodidad, si la agenda se llena de los que no tienen padrinos. Ahí, querida, se separa el cartón de la madera. Y ahí es donde conviene mirar en los próximos meses sin dejarnos marear por el color de una banda. Otra espina que duele es el pasado reciente de la institución. Hay quien no perdona, hay quien mira de reojo, hay quien usa cada imagen para tirar de hemeroteca. La polémica aquí es inevitable. A la heredera no le toca pedir perdón por lo que no hizo, pero sí le toca entender que la confianza se gana con una vara más dura. A otros les vale un gesto, a ella se le exigirán 20. A otros les perdonan un fallo, a ella no. Es injusto, pero es real. Por eso la jura y el uniforme deben traducirse en una norma íntima. 0 privilegios malentendidos, 0 atajos, 0 tentación de usar el cargo como escudo. Si esa norma se hace carne, el ruido bajará. Si no, volverá. Permíteme una imagen clara para que se entienda la promesa y el peligro. La jura fue una llave. Te abre puertas, te permite entrar a representar a todos. Pero una llave también te obliga a cerrar bien cada noche. Si dejas puertas a medias, entra el frío y entra el ladrón. Aquí las puertas son la neutralidad, la cercanía y la ejemplaridad. Neutralidad significa no jugar a ideologías. Cercanía significa estar donde duele sin que lo filtren los de siempre. Ejemplaridad significa decir no a lo cómodo cuando huela a privilegio. Si esas puertas quedan bien cerradas cada día, la casa se calienta sola con el respeto de la gente. Y ahora, el punto que no puedo callar, la protección a menores en actos públicos. La polémica sube cuando se usa a jóvenes de su entorno como accesorio. Aquí debe haber línea roja clarísima. La heredera es mayor de edad y asume. Los menores, no. Si se respeta esta frontera, se apagan guerras absurdas. Si se cruza, se incendia. Lo digo porque hemos visto demasiadas veces cómo se manosea a hijos y nietos en batallas ideológicas. Basta. Que el uniforme y la jura sirvan también para blindar a quien no debe pagar la factura de los mayores.